¿Alguna vez te has preguntado si esa voz que escuchas en tu interior proviene realmente de Dios? ¿Cómo puedes saber con certeza si es Él quien te habla o si es tu propio pensamiento, tus miedos o incluso el enemigo que intenta confundirte? Y si te dijera que existen señales claras que pueden ayudarte a distinguir la verdadera voz de Dios, señales que muy pocos conocen, pero que el Señor ha revelado a lo largo de las Escrituras. Imagínate lo que significaría para tu vida tener esa certeza, esa claridad espiritual para reconocer cada vez que el Creador del universo te está guiando, advirtiendo o confortando en los momentos más cruciales de tu camino. La verdad es que Dios está hablando constantemente a sus hijos, pero no todos tienen la capacidad de escucharle con claridad. Algunos se dejan llevar por el ruido de este mundo, otros son engañados por voces que los alejan de la voluntad divina. Sin embargo, tú puedes aprender a discernir cuál es la voz que viene del cielo, la que trae paz, dirección y propósito para tu vida. A lo largo de este video, te voy a enseñar cómo reconocer esa voz. Vamos a explorar juntos las formas en que Dios ha hablado a lo largo de la historia bíblica y cómo continúa haciéndolo hoy. Reflexionaremos sobre ejemplos de personas que escucharon y obedecieron esa voz y cómo sus vidas cambiaron para siempre. Pero también veremos cómo otros ignoraron las advertencias divinas y enfrentaron consecuencias dolorosas. Piensa por un momento en las decisiones que enfrentas actualmente. ¿No sería invaluable saber que es Dios quien te está guiando? ¿Cuántos errores podrías evitar si supieras con certeza que el Señor te está hablando? Este conocimiento puede transformar tu relación con Él, dándote una confianza espiritual que te hará caminar con firmeza, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. En este video, descubrirás respuestas a preguntas fundamentales como: ¿cómo puedo diferenciar la voz de Dios de otras voces? ¿Cuáles son las señales de que Dios me está hablando? ¿Qué debo hacer cuando escucho su voz? Prepárate, porque este no es un mensaje cualquiera. El Espíritu Santo puede estar usando este momento para revelarte verdades que transformarán tu manera de vivir y de tomar decisiones. Pero primero, te invito a dejar en los comentarios la frase: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Es una forma de demostrar tu disposición a escuchar la voz de Dios y abrir tu corazón a lo que Él quiere enseñarte hoy. También dale me gusta a este video para ayudar a que más personas puedan recibir este mensaje. Al hacerlo, contribuyes a difundir la palabra de Dios y serás parte de esta misión espiritual. Felicidades por tu compromiso, pues cada pequeño acto como este puede tener un impacto eterno en la vida de otros. No olvides que muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe dependen de estos mensajes porque no tienen una iglesia cerca. Este canal es un refugio espiritual para ellos y tú puedes ayudarnos a que continúe si te suscribes y compartes este video. Recuerda, al final de este estudio habrá una enseñanza crucial, quizás la clave que necesitas para entender lo que Dios te ha estado diciendo últimamente. Quédate con nosotros y vamos a comenzar este viaje espiritual juntos. Uno de los relatos bíblicos más claros sobre cómo aprender a discernir la voz de Dios es la experiencia del profeta Samuel. Cuando era un niño, Samuel servía al Señor bajo la tutela del sacerdote Elí en el templo. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre: Samuel. Sin saber que era Dios, Samuel corrió hacia Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Pero Elí le respondió que no lo había llamado. Este suceso se repitió 3 veces hasta que finalmente Elí comprendió que era el Señor quien estaba llamando a Samuel. 1 Samuel 3:1-10. Elí le aconsejó a Samuel que la próxima vez que escuchara esa voz, respondiera: «Habla, Señor,
que tu siervo escucha». Samuel obedeció, y a partir de ese momento comenzó una relación profunda con Dios, donde fue guiado por él durante toda su vida como profeta de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el reconocimiento de la voz de Dios? En primer lugar, nos muestra que no siempre es fácil identificarla, especialmente si no estamos acostumbrados a escucharla. Al principio, Samuel confundió la voz de Dios con la de un ser humano. Esto es algo que también nos puede pasar hoy. A veces, Dios nos habla a través de situaciones, personas o incluso pensamientos internos, pero necesitamos aprender a discernirlo. Este relato también nos enseña la importancia de tener un corazón dispuesto a escuchar. Samuel no ignoró la voz ni la descartó como algo sin importancia. En lugar de eso, buscó orientación y estuvo dispuesto a responder cuando entendió que era el Señor quien lo llamaba. ¿Cuántas veces has sentido un impulso o una sensación en tu interior que podría haber sido Dios intentando hablarte? ¿Le prestaste atención o lo dejaste pasar? Para reconocer la voz de Dios, es fundamental cultivar una relación constante con Él. Esto implica pasar tiempo en oración, leer su palabra y estar atentos a las impresiones espirituales que el Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón. Dios no habla solo para que le escuchemos, sino para que obedezcamos y confiemos en su dirección. Tal vez, en este momento, Dios te esté llamando de una manera que aún no comprendes del todo. Quizás te está invitando a acercarte más a Él, a buscar respuestas en su presencia y a confiar en que Él tiene un plan para tu vida. Samuel fue obediente y dispuesto, y como resultado llegó a ser uno de los profetas más importantes en la historia de Israel. Tú también puedes aprender a reconocer la voz de Dios y permitir que guíe cada paso de tu camino. Ahora veremos cómo Jesús enseñó a sus discípulos a escuchar y distinguir la voz del buen pastor, una enseñanza que sigue siendo vital para los creyentes de hoy. Jesús, durante su ministerio, usó la imagen del pastor y sus ovejas para enseñarnos cómo reconocer la verdadera voz de Dios. En el Evangelio de Juan dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Juan 10:27. Con esta afirmación, Jesús nos mostró que existe una relación íntima entre el pastor y sus ovejas. Las ovejas aprenden a distinguir la voz de su pastor porque pasan tiempo con él, escuchándolo diariamente. De la misma manera, los creyentes desarrollamos la capacidad de reconocer la voz de Dios al mantener una comunión constante con Él a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia. Jesús también advirtió sobre la existencia de otras voces, la del ladrón, el extraño y el asalariado, que intentan desviar o confundir a las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Estas voces pueden manifestarse en forma de pensamientos negativos, mentiras del enemigo, presiones del mundo o incluso deseos personales que nos alejan de la voluntad de Dios. Por eso es fundamental estar en sintonía espiritual para distinguir entre la voz del buen pastor y las voces que buscan nuestra destrucción. ¿Cómo puedes saber que es Jesús quien te habla? Su voz siempre estará en armonía con lo que ya ha revelado en las Escrituras. Dios no se contradice. Su voz trae paz, aunque la decisión que debas tomar implique desafíos. También te guía hacia la justicia, el amor y el perdón. Por el contrario, las voces que no provienen de Dios generan confusión, temor, orgullo o deseos que van en contra de sus principios. Jesús promete que sus ovejas no solo escucharán su voz, sino que también lo seguirán. Esto significa que no basta con oír lo que Dios nos dice, es necesario obedecerle.
La obediencia es la respuesta de fe que demuestra que confiamos en que Él nos está guiando por el camino correcto. Piensa en tu vida actual. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está guiando en una dirección, pero dudas o te resistes porque el camino parece difícil? Tal vez Jesús te está recordando hoy que tú eres una de sus ovejas y que Él no te abandonará en el proceso. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Cuando te conectas con la voz del buen pastor, empiezas a experimentar una relación más profunda con Dios, donde el miedo se disipa y la confianza en sus promesas crece. Él nunca te llevará por un camino que no tenga un propósito para tu crecimiento espiritual. El apóstol Pablo, consciente de los peligros espirituales a los que se enfrentaban los creyentes, exhortó a la iglesia a desarrollar el discernimiento. En sus cartas advirtió sobre las falsas enseñanzas, los espíritus de engaño y las filosofías humanas que intentaban apartar a los creyentes de la verdad. En 1 Timoteo 4:1, Pablo escribió: «Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios». Pablo reconocía que no todas las voces que se presentan como espirituales provienen de Dios. Por eso, enseñó la importancia de probar los espíritus y de anclar nuestras decisiones en la palabra del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:21 dijo: «Examinadlo todo, retened lo bueno». Esto significa que debemos evaluar cuidadosamente lo que escuchamos, comparándolo con las Escrituras y buscando la guía del Espíritu Santo. Uno de los métodos que Pablo recomendaba era el uso de los dones espirituales, como el don de discernimiento. Este don permite a los creyentes reconocer la fuente de una voz o mensaje espiritual, discerniendo si proviene de Dios, del enemigo o de la carne. Sin embargo, incluso sin este don específico, todo cristiano puede desarrollar discernimiento mediante la comunión diaria con el Señor. Pablo también enseñó que las voces de Dios siempre producen fruto en el carácter del creyente. En Gálatas 5:22-23 describió el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si la voz que escuchas te conduce a manifestar estas virtudes, es probable que sea la dirección divina. Por el contrario, si te lleva al orgullo, la ira, el desánimo o la confusión, es una señal de que no proviene del Espíritu Santo. Este principio es muy importante en momentos de crisis o decisiones difíciles. Muchas veces, en medio de la ansiedad, escuchamos voces internas que nos incitan a actuar precipitadamente o a desconfiar de Dios. Pablo exhorta a los creyentes a mantener la calma y orar, buscando la paz que viene de la comunión con el Señor. En Filipenses 4:6-7 escribió: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús». ¿Alguna vez has sentido que estás siendo bombardeado por diferentes pensamientos y voces sin saber cuál es la correcta? Tal vez hoy el Señor te esté llamando a detenerte, a buscarlo en oración y a pedirle discernimiento. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y siempre te guiará en la dirección correcta si estás dispuesto a escucharle con un corazón sincero. En el siguiente tópico, analizaremos cómo el profeta Elías experimentó un encuentro con Dios que le enseñó a escuchar su voz en medio del silencio, una lección profunda sobre la forma en que el Señor se revela. El profeta Elías fue un hombre que experimentó el poder y la gloria de Dios de maneras extraordinarias. Sin embargo, también enfrentó momentos de profundo temor y desesperación.
Después de un gran triunfo espiritual en el Monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo en respuesta a su oración, Elías fue amenazado de muerte por la reina Jezabel. Temiendo por su vida, huyó al desierto, deseando incluso morir. Primero Reyes 19, 1-4. Agotado y sin fuerzas, Elías se refugió en una cueva, donde tuvo un encuentro transformador con el Señor. Dios le dijo que saliera de la cueva, pues iba a manifestarse ante él. Entonces ocurrió algo inusual. Primero vino un fuerte viento que desgarraba los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero tampoco estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Finalmente llegó un suave murmullo apacible, y allí, en ese silencio profundo, Elías reconoció la presencia de Dios. Primero Reyes 19, 11, 12. Este relato es profundamente significativo porque nos enseña que la voz de Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular. Muchas veces esperamos que Dios hable a través de grandes señales o milagros, pero Él prefiere revelarse en la quietud, en los momentos de calma donde nuestro espíritu puede estar receptivo. La voz de Dios es suave, apacible, pero lo suficientemente poderosa para transformar nuestro ser desde lo más profundo. ¿Cuántas veces has buscado respuestas en medio del caos, esperando que Dios se manifieste de una forma grandiosa, solo para sentirte frustrado porque no escuchas nada? Tal vez Dios esté esperando que te detengas, que apagues el ruido a tu alrededor y que busques su presencia en el silencio. Es en esos momentos de quietud donde el Señor puede hablar a tu corazón con claridad. La experiencia de Elías también nos recuerda que Dios está cerca incluso en nuestros momentos de mayor debilidad y miedo. Cuando Elías pensó que estaba solo y abandonado, Dios le mostró que aún tenía un propósito para su vida. Lo fortaleció, le dio nuevas instrucciones y le hizo saber que no estaba solo, pues había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Reflexiona por un momento. ¿Estás permitiendo que el ruido de tus preocupaciones o el miedo ahoguen la voz de Dios en tu vida? Tal vez es hora de buscar un momento de soledad donde puedas abrir tu corazón al Señor y decirle: háblame en el silencio, Señor. Él está dispuesto a hablarte, pero necesitas estar dispuesto a escuchar. Ahora veremos cómo Dios usa a veces a otras personas, como profetas, líderes espirituales o hermanos en la fe, para hablarnos y guiarnos en momentos de confusión. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa a hombres y mujeres para llevar su mensaje a otros. Profetas, sacerdotes, reyes y líderes espirituales han sido instrumentos para transmitir la voluntad divina. Un ejemplo claro de esto es el profeta Natán, quien fue enviado por Dios para confrontar al rey David después de su pecado con Betsabé. Natán no habló por cuenta propia, sino bajo la dirección del Señor, y sus palabras llevaron a David al arrepentimiento y a una profunda restauración espiritual. 2 Samuel 12, 1-14. Este ejemplo nos muestra que, a veces, la voz de Dios llega a nosotros a través de alguien más. Puede ser un líder espiritual, un hermano en la fe, o incluso una persona que, sin saberlo, nos dice algo que necesitamos escuchar en ese momento. Sin embargo, es importante tener discernimiento para reconocer cuando una palabra realmente proviene de Dios. No toda voz que se presenta como espiritual es confiable. Por eso, debemos probar los mensajes, asegurándonos de que estén en línea con la Escritura y el carácter de Dios. El apóstol Pablo nos advirtió sobre los falsos profetas y maestros que podrían intentar desviar a los creyentes. En 2 Corintios 11:14 nos recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz.
Por lo tanto, es esencial pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé sabiduría para discernir lo que es verdadero y lo que no lo es. Dios también puede usar a nuestros líderes espirituales para corregirnos, aconsejarnos o animarnos. En Hebreos 13:17 se nos exhorta a obedecer a los que los guían, porque ellos velan por nuestras almas. Esto no significa que debamos depender completamente de los demás para escuchar a Dios, sino que debemos estar abiertos a recibir consejo piadoso cuando es necesario. Además, Dios nos habla a través de la comunidad cristiana. A veces, una palabra de aliento de un hermano en la fe puede ser exactamente lo que necesitamos para seguir adelante. En Proverbios 27:17 leemos: el hierro se afila con hierro y el hombre con el trato de su prójimo. La comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos enfocados en el Señor y a crecer espiritualmente. ¿Alguna vez has recibido una palabra oportuna de alguien que no esperabas? Tal vez fue una conversación casual, pero sus palabras tocaron tu corazón y te dieron dirección en un momento difícil. Es posible que Dios haya estado usando a esa persona para hablarte. Sin embargo, es importante recordar que toda palabra de parte de Dios debe ser confirmada por su Espíritu y su palabra escrita. Dios no se contradice. Si alguna voz, aunque venga de una autoridad espiritual, contradice la Biblia, debes rechazarla. Hoy te animo a estar atento a las personas que Dios puede usar para hablarte. Pide al Señor que abra tus oídos espirituales para discernir su voz en medio de los consejos y enseñanzas que recibas. En el próximo tópico, exploraremos cómo el Espíritu Santo es nuestro guía principal, quien nos conduce a toda verdad y nos revela lo que Dios quiere que sepamos. Jesús, antes de partir de este mundo, prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. Les dijo que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, quien estaría con ellos para siempre y les revelaría la verdad de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo es el canal directo por el cual Dios se comunica con nosotros hoy. No es solo un acompañante, sino el guía que ilumina nuestro entendimiento, nos da sabiduría y nos ayuda a discernir la voz del Señor en medio de tantas otras voces. Es Él quien nos revela la voluntad de Dios y nos recuerda las palabras de Cristo en los momentos en que más lo necesitamos. Una de las maneras más comunes en que el Espíritu Santo nos habla es a través de impresiones internas o convicciones profundas. Esas sensaciones o impulsos espirituales no son simples emociones. Muchas veces son señales de que el Espíritu nos está dirigiendo o advirtiendo. En Romanos 8:14, Pablo nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto significa que los hijos de Dios pueden reconocer y seguir las impresiones del Espíritu en su vida diaria. Pero ¿cómo puedes saber que es el Espíritu Santo quien te está hablando? El Espíritu siempre traerá paz, incluso en medio de decisiones difíciles. Además, nunca te guiará a actuar de manera contraria a los principios bíblicos. Cuando el Espíritu Santo habla, su voz nos dirige hacia la verdad, la justicia, el amor y el propósito divino. Otro aspecto importante del papel del Espíritu es que Él nos ayuda a orar. A veces no sabemos cómo expresar lo que sentimos o lo que necesitamos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. En esos momentos podemos experimentar una conexión profunda con Dios, sabiendo que el Espíritu está comunicando nuestras necesidades al Padre de una manera que trasciende las palabras. También debemos recordar que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y juicio.
Su voz puede manifestarse como un sentimiento de convicción cuando estamos a punto de tomar una mala decisión o cuando necesitamos arrepentirnos de algo que hemos hecho. No es una condenación, sino una corrección amorosa que busca llevarnos de regreso al camino correcto. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo guíe tus decisiones diarias? Tal vez has estado luchando con la confusión o el temor, pero el Señor te está recordando hoy que no tienes que caminar solo. El Espíritu Santo está contigo, dispuesto a mostrarte el camino si te detienes a escuchar su voz. Pide al Espíritu Santo que te hable, que abra tus oídos espirituales y te dé claridad. Recuerda que cuanto más tiempo pases en comunión con Dios, más fácil será reconocer la voz del Espíritu. La palabra de Dios es un ancla segura para discernir cualquier voz espiritual. Uno de los principios más importantes para reconocer la voz de Dios es anclar nuestras decisiones y percepciones en la palabra escrita, la Biblia. Dios nunca se contradice y cualquier voz que escuches debe ser evaluada a la luz de las Escrituras. El salmista declaró: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Salmo 119, 105. Esto significa que la palabra de Dios es una guía segura que ilumina el camino en medio de la oscuridad espiritual. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios se ha revelado a través de su palabra escrita. Desde los mandamientos entregados a Moisés hasta las profecías y enseñanzas de Jesús, las Escrituras contienen la revelación perfecta de la voluntad divina. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es capaz de discernir las intenciones del corazón y darnos claridad en nuestras decisiones. Cuando nos encontramos en momentos de incertidumbre, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué dice la Biblia sobre esto? La palabra de Dios contiene principios eternos que se aplican a todas las áreas de nuestra vida. Nos enseña sobre el carácter de Dios, sus promesas, su justicia y su misericordia. Si alguna voz que escuchas te lleva a actuar en contra de estos principios, puedes estar seguro de que no proviene del Señor. Jesús mismo usó las Escrituras como arma espiritual. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, respondió a cada tentación con la palabra de Dios, diciendo: «Escrito está». Mateo 4:10. Este ejemplo nos muestra que debemos conocer y memorizar las Escrituras para poder resistir las voces de engaño que intentan desviarnos del propósito de Dios. Además, la palabra de Dios no solo nos corrige, sino que también nos consuela. En momentos de dolor o incertidumbre, las promesas bíblicas nos fortalecen y nos recuerdan que Dios está con nosotros. Pasajes como Isaías 41:10, donde el Señor dice: «No temas, porque yo estoy contigo», nos infunden valor para continuar. Otra forma en que Dios nos habla a través de su palabra es mediante el estudio y la meditación. Cuando dedicamos tiempo a leer y reflexionar en las Escrituras, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos revela enseñanzas que aplican directamente a nuestra situación. Tal vez hayas experimentado ese momento en que un versículo parece hablarte de manera especial. Esto no es coincidencia, es Dios comunicándose contigo. ¿Estás dedicando tiempo regularmente a estudiar la Biblia? Si no lo estás haciendo, hoy es un buen momento para empezar. Dios quiere hablarte a través de su palabra y darte dirección en cada aspecto de tu vida. El conocimiento de las Escrituras es una defensa contra el engaño y una fuente constante de sabiduría. En el siguiente, exploraremos cómo la obediencia a lo que Dios nos habla, ya sea a través de la palabra, el Espíritu o personas, es clave para experimentar las bendiciones y propósitos divinos.
Reconocer la voz de Dios es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando respondemos a esa voz con obediencia. A lo largo de la Biblia vemos cómo las mayores bendiciones de Dios se manifestaron en la vida de aquellos que no solo escucharon su palabra, sino que también la obedecieron. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de Abraham. Dios le hizo una promesa extraordinaria a Abraham, pero esta promesa estaba condicionada a su disposición de obedecer. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Sin saber exactamente a dónde iba ni cómo se cumpliría la promesa, Abraham obedeció. Su fe y obediencia lo llevaron a convertirse en el padre de una gran nación y en un ejemplo de confianza en Dios para todas las generaciones. Jesús también resaltó la importancia de la obediencia cuando dijo: "El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama". Juan 14:21. La obediencia es una expresión de amor y confianza en el Señor. A través de la obediencia demostramos que creemos en su sabiduría incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. Muchas veces la voz de Dios nos llama a hacer cosas que desafían nuestra lógica o nuestros deseos. Tal vez nos pide que perdonemos a alguien que nos ha herido, que demos un paso de fe en una situación incierta o que dejemos atrás algo que nos ata emocionalmente. Estos son momentos de prueba donde se revela la profundidad de nuestra confianza en el Señor. Una historia que ilustra esto es la del profeta Jonás. Dios le ordenó que fuera a la ciudad de Nínive a predicar arrepentimiento, pero Jonás desobedeció y huyó en la dirección opuesta. Las consecuencias de su desobediencia fueron inmediatas. Una gran tormenta lo llevó al borde de la muerte y terminó siendo tragado por un gran pez. Solo después de arrepentirse y obedecer la orden de Dios, Jonás experimentó la liberación y el cumplimiento del propósito divino. Jonás 1:3. La lección es clara. Desobedecer la voz de Dios trae consecuencias dolorosas, mientras que obedecerla, aunque a veces sea difícil, siempre nos lleva a un lugar de bendición y propósito. Tal vez hoy Dios te está hablando sobre algo específico que necesitas hacer. Quizás es un cambio en tu vida, una decisión que has estado posponiendo o una llamada a reconciliación con alguien. No ignores esa voz. Dios siempre nos llama para nuestro bien y obedecerle abrirá puertas que nunca imaginaste. Recuerda que la obediencia no se trata de perfección, sino de disposición. Dios no espera que lo hagas todo a la perfección, pero sí espera que confíes en Él y tomes el primer paso. Cuando lo haces, Él se encarga del resto. Cuando escuchamos y obedecemos la voz de Dios, no solo experimentamos bendiciones en esta vida, sino que también dejamos un impacto espiritual que trasciende el tiempo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres cuya obediencia no solo cambió sus propias vidas, sino que también afectó a generaciones futuras. Un ejemplo poderoso es el del rey Josías. Aunque vivió en una época en que Israel se había apartado completamente de Dios, Josías decidió buscar al Señor con todo su corazón. Cuando encontró el libro de la ley, se arrepintió profundamente por los pecados de su pueblo y llevó a cabo una reforma espiritual que devolvió a la nación a los caminos de Dios. Por su obediencia, el Señor le prometió que no vería el juicio que se avecinaba. 2 Reyes 22, 18, 20. De manera similar, tu obediencia a Dios puede marcar la diferencia en la vida de quienes te rodean. Tus hijos, tu familia, tus amigos y hasta personas que ni siquiera conoces pueden ser impactados por tu fidelidad al Señor. Tal vez nunca verás los frutos completos de tu obediencia en esta vida, pero Dios no olvida a quienes le son leales. Jesús prometió en Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios también recompensa nuestra obediencia con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando caminamos en los caminos del Señor, sabemos que estamos bajo su protección y dirección. Esto no significa que no enfrentemos problemas, pero sí significa que podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La confianza en su guía nos permite vivir sin miedo, sabiendo que Él tiene el control. Además, la obediencia a la voz de Dios nos prepara para recibir las recompensas eternas. En Apocalipsis 3:21, Jesús promete: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aquellos que perseveran en la fe y la obediencia recibirán una herencia eterna en el reino de Dios. Piensa en esto: cada decisión de obediencia que tomas hoy tiene un impacto eterno. Tal vez no siempre entiendas los caminos de Dios, pero puedes estar seguro de que Él está obrando en tu vida para un propósito mayor. Cada acto de fidelidad es una semilla que dará fruto a su tiempo. Dios no te ha llamado a una vida de confusión o temor. Él quiere que escuches su voz con claridad, que confíes en Él y que camines en obediencia. Cuando lo haces, Él te guía hacia planes de bien y no de mal, hacia un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. En este estudio hemos aprendido cómo Dios nos habla de muchas maneras, a través de su Espíritu, su palabra, personas y circunstancias. Ahora es el momento de aplicar lo que has aprendido. No dejes pasar esta oportunidad. Escucha, obedece y confía en que el Señor cumplirá cada una de sus promesas en tu vida. Hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre cómo reconocer la voz de Dios. A lo largo de este viaje espiritual has aprendido que Dios habla de diversas maneras, a través del Espíritu Santo, su palabra, personas, situaciones y hasta en el silencio. Ahora, el desafío es tuyo. ¿Estás dispuesto a escuchar y obedecer esa voz? Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. No es casualidad. Muy pocas personas tienen la determinación de permanecer hasta el final en un mensaje como este, lo que demuestra tu compromiso con el Señor y tu deseo de buscar su dirección en tu vida. Esto es una señal de que Dios está trabajando en tu corazón. Te invito ahora a dejar en los comentarios la frase: estoy listo para escuchar tu voz, Señor. Al escribir esta frase, estarás haciendo una declaración pública de fe, reconociendo que quieres ser guiado por Dios en cada decisión que tomes. Es un acto simbólico, pero poderoso, que puede inspirar a otros que también buscan dirección espiritual. Si este mensaje te ha hablado al corazón, no te quedes con él solo para ti. Compártelo. Piensa en cuántas personas necesitan escuchar esta enseñanza para encontrar claridad y paz en sus vidas. Al compartir este video, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar su palabra a más personas. También dale me gusta a este video. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que YouTube recomiende este contenido a más personas que están buscando respuestas espirituales. Tu pequeño gesto puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Por último, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Muchas personas en todo el mundo dependen de este contenido para fortalecer su relación con Dios. No todos tienen acceso a una iglesia o a un pastor, pero este canal es un espacio donde pueden encontrar aliento y guía espiritual. Al suscribirte, te aseguras de recibir más enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu fe. Quiero que en este momento tomes unos minutos para reflexionar y orar. Permite que la música de fondo llene tu espíritu de paz. Cierra tus ojos, respira profundo y dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor.
Agradece por lo que te ha enseñado hoy y pídele que continúe guiándote. No cortes esta conexión espiritual. Permanece unos instantes en su presencia y experimenta la paz que solo Él puede darte. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos profundizando en la palabra de Dios.